análisis y la información. En Contacto Directo. En la primera vuelta presidencial, todos los candidatos propusieron una consulta popular, menos Lenín Moreno, porque Alianza País desea mantener el modelo político y económico. Luego de un estrecho triunfo electoral cuestionado por el candidato de oposición Guillermo Lasso y de que el presidente Lenín Moreno inició una política de diálogo en vez de confrontación, que fue apoyada por Alianza País pero impugnada por seguidores de Rafael Correa, el presidente Lenín Moreno ha propuesto una consulta popular para impulsar una democracia sin caudillismos, con entidades transparentes que garanticen el control de lo público. Esta propuesta ha recibido apoyo de todos los sectores políticos de oposición y afines al gobierno. El meollo del asunto es qué se consulta y el trasfondo político. Jaime Nebot, líder fundador del movimiento Madera de Guerrero y del PSC, buenos días. Bienvenido a Contacto Directo. Alfredo, buenos días y buenos días cordiales a los televidentes. Para fines prácticos y de urgencia por la coyuntura política y económica especialmente, la consulta debería ser para enmendar el paquete de enmiendas según el artículo 441 de la Constitución y para temas de interés nacional de acuerdo al artículo 104 de la Constitución. El presidente de la República puede perfectamente, y yo creo que es conveniente legalmente hacerlo así, económicamente hacerlo así, y además, perdón por la digresión, una consulta popular tiene una gran ventaja. Evita que el diputado constituyente que es elegido con un fin vaya a una constituyente a hacer lo que le da la gana. Si aquí se formulan preguntas precisas por las que el pueblo se pronuncie positivamente, en el evento de ser así, esas se incorporan directamente a la Constitución, reflejando la voluntad popular sin intermediarios. Ahora, la consulta depende cómo la plantee el señor presidente de la República. Usted me pregunta mi opinión, se la doy. Yo creo que hay un aspecto, como usted lo ha mencionado, de recuperar la democracia, y no hay otra forma de hacerlo que poniendo en vigencia la independencia de las funciones del Estado. Y para eso el Consejo de Participación, como títere del Ejecutivo para designar funciones como la de control, en parte como la legislativa, la judicial, la constitucional, debe desaparecer. Hay que ir a una forma que garantice esas designaciones como parte de la independencia y las funciones del Estado. En cuanto a la reelección inmediata o la reelección indefinida... Perdón, sobre eso quisiera que vea una opinión de Doris Solís, porque sin embargo, digamos, un sector de Alianza País propone una constituyente, pero la asambleísta y ex secretaria ejecutiva de Alianza País, Doris Solís, señaló lo siguiente, veamos. La consulta popular no puede ser hecha para regresión de derechos, no puede ser hecha para reforma estructural del Estado. En ese caso cabe una asamblea constituyente. Se ha referido, por ejemplo, al tema del caudillismo. Entendemos que se refiere a líderes como Jaime Nebot, como Jairala, como Carrasco y tantas otras autoridades que se han reelegido permanentemente en el país. Pero quiero recordar que el mecanismo de la reelección sin cortapisas lo único que hace es darle derecho al pueblo ecuatoriano a que decida la continuidad o la alternabilidad. Estamos alertando de que nuestro movimiento, que siempre ha apoyado el gobernar democráticamente con consultas populares cuando éstas sean necesarias, defenderá la institucionalidad y la no regresión de derechos. ¿Cuál es su posición entonces sobre la reelección indefinida? A ver, primero aclaremos una cosa. La estructura del Estado es que sea unitario, que sea descentralizado, que tenga el carácter presidencialista, etcétera. No es el Consejo de Participación, ese es un medio. La estructura del Estado está dada en la función legislativa, en la función de control,
en la función constitucional, pero el vehículo para designar personas no es parte de la estructura del Estado. De manera que esa es una apreciación equivocada. En cuanto a la reelección indefinida, yo siempre he manifestado, no hoy, toda la vida, que yo no estoy a favor de la reelección indefinida. Y yo creo que la reelección indefinida es mala. El peligro aquí está en que se plantea una consulta para evitar la reelección indefinida, por ejemplo, del presidente de la República, y no de los alcaldes, y no de los prefectos, y no de los asambleístas. Porque mañana, como dice la señora Solís, eso podría interpretarse como una persecución al expresidente Correa. Eso sería hacerle un favor político. Yo creo que la reelección indefinida no es buena y nadie debe estar en esa posición. Ahora, que mañana la reelección se maneje pasando un periodo o por una sola vez consecutiva, es otra cosa. Habrá que ver cómo plantean la pregunta. Pero definitivamente, si eso significa que no podamos volver a ser alcaldes, prefectos, diputados, los que ya lo hemos sido, está bien. Así debe ser. Aquí no está en juego los intereses. Bueno, y Alianza de nadie, País fue la que aprobó la reelección por una sola vez. Y eso lo aprobó el pueblo en referéndum. En cambio, la reelección de por vida fue aprobada en la Asamblea. Ahora, negarle al pueblo, dueño de la democracia, el derecho que tiene de resolver sus problemas como quiera, es un absurdo. Y por eso sería muy grave, y esto es muy importante, al menos para mí, que los partidos políticos y los políticos politicemos la consulta. Esto no es una réplica de la elección. Esto no es una cuestión de partidos políticos. Esto no es una cuestión de políticos. Esto es una cuestión del futuro del pueblo para salir de una crisis institucional y también económica. De manera que el pueblo no necesita de guías en esto. El pueblo es suficientemente inteligente para manejarse solo. Es la sociedad civil la que tiene que auspiciar, orientar en una consulta de esta naturaleza. No ahora, los partidos políticos. Respecto al paquete de enmiendas que marcó regresiones en derechos y garantías, ahora que hablan de regresiones, ¿qué debería ser enmendado en ese paquete de enmiendas? Bueno, las enmiendas podrían ser derogadas a través de una consulta popular. No hay duda de eso. Y suprimir derechos, pero si la consulta lo que busca es darle los derechos al pueblo que le han quitado, es al revés. No hay que confundir los derechos de ciertas personas con los derechos de la comunidad. La consulta popular tiene que aumentar los derechos populares. La intervención del pueblo es fundamental. ¿Quién puede discutir que el pueblo es el dueño de la democracia? Nadie. Porque también respecto a otras regresiones establecidas mediante ley o de hecho, como por ejemplo la eliminación del aporte del 40% anual por el fondo de jubilación del IES y la regresión a que ahora debemos servir la deuda más que dedicar para salud y educación, ¿deberían también incluirse? Mire, los temas económicos pueden resolverse a través de la Asamblea Constitucional. El problema es, ¿hay los votos en la Asamblea Constitucional para representar en esas materias específicas lo que quiere el pueblo? Si los hay, esa es la vía más rápida. Y si no los hay, el mismo de estos criterios deben ser parte de la consulta. Yo no creo que en la Asamblea, por ejemplo, va a haber el ambiente para que existan disposiciones que impidan que ningún gobierno a ningún título disponga de fondos del Banco Central, que no son del Estado, que son del Estado local, como municipios, prefecturas y juntas parroquiales, o que son de los depositantes de los bancos, como el caso del encaje, que disponga de las utilidades del sector privado, de los trabajadores, cuyo exceso, entre comillas, ahora lo toma el Estado, que dispongan de la plata de los asegurados, no del Seguro Social, de los asegurados que son privados, personas naturales, y ahora les deben 12.000 o 13.000 millones de dólares, que dispongan de los fondos de los maestros, que hacían vivienda de interés social, generaban trabajo, techo, y que ahora todo eso ha desaparecido. A mi juicio, disposiciones drásticas que sancionen eso, sí deberían estar en una consulta. La derogatoria de la ley de plusvalía,
que tiene paralizada la industria de la construcción, el empleo, un dínamo de la economía como es la construcción. En mi criterio, si usted la manda a la Asamblea, la van a reformar. El pueblo no quiere esa reforma. El pueblo quiere las cosas claras, no quiere al Estado como socio. Entonces, si eso es necesario, va a la consulta, se pronunciará el pueblo. Es perfectamente legal, aunque no indispensable necesariamente ponerlo en la consulta. Pero si no hay otra vía... Y evidentemente así la consulta es más popular que politizada. Por supuesto, sin embargo, porque lo que no deja dormir al pueblo, desgraciadamente, no es lo institucional. Y digo desgraciadamente porque cuando no hay instituciones vienen otros problemas. Pero la gran masa popular de todas maneras, y así, la parte económica sí les preocupa profundamente. Es lo que más les preocupa. Ahora, de todas maneras hay un trasfondo político y es lógico que la rentabilidad popular favorezca al presidente Lenín Moreno como proponente de la consulta, lo cual no desagrada a la oposición porque entierra al correísmo, pero también favorecería a Alianza País porque recompone el modelo desmejorado en los últimos años de correísmo. ¿Aseguraría este cambio una continuidad de Alianza País en el poder con el nuevo liderazgo de Lenín Moreno? Mire, yo no lo veo así. Yo creo que las consultas populares de interés popular rebasan los partidos políticos, rebasan a los líderes políticos, rebasan el tema regional. Este es un tema colectivo de presente y de futuro. Y para mí sería un grave y peligroso desacierto politizar esa consulta, convertirla en que parte de Alianza País sea la triunfadora, en que el Partido Social Cristiano saque réditos, en que Creo saque réditos, en que otros partidos saquen réditos. Al menos nosotros no vamos a hacerle ese flaco favor al pueblo ecuatoriano. Los políticos debemos sacar la mano de esta consulta. Y si tenemos una opinión, tenemos que darla a título personal, como ciudadanos, y dejar que la ciudadanía y la sociedad civil y el pueblo ecuatoriano se autodeterminen a través de indicaciones muy claras, que se le haga entender al pueblo qué pasa si se dice no, qué pasa si se dice sí, qué le pasa al pueblo, que es el que importa, no qué le pasa a los partidos políticos y a los políticos. Hay partidos y políticos que se creen más importantes que el pueblo, por eso no tienen votos, están equivocados. Ese es el propósito de una consulta popular. Jaime Nebot, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Wendy. Al volver, Auqui Tituaña, fundador del movimiento humanista Gente, solicitud al presidente de la República para que invite al